Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Cuando habla en plural y dice las armas, se está refiriendo a más de una. ¿Amén? Más de una. Dice las armas. Si no, diría solamente la o el arma, ¿cierto? Pero dice las armas. O sea, hay más de un arma, ¿verdad?, que Dios nos da para poder de una u otra manera combatir en nuestra vida espiritual. Cuando el apóstol escribe a la iglesia de Corintio, le está llevando a pensar, ¿cierto?, o lo está llevando al escenario de que esta es una batalla. Y la batalla espiritual es permanente en nuestra vida. No es que un día nosotros batallamos y al otro día estamos, ¿verdad?, de sábado o domingo de descanso. No es así. Porque el enemigo no descansa. Nuestro adversario, el diablo, anda día a día. Para él no hay descanso. Porque él además sabe que sus días están contados. Además él sabe, ¿cierto?, de que ya va a llegar su hora. ¿Se acuerdan cuando les compartí también la semana pasada de que, ¿verdad?, cuando Jesús va y se encuentra con el endemoniado y dice que el endemoniado viene hacia él y le dice, ¿por qué vienes a atormentarnos? Aún no ha llegado nuestra hora. Porque el enemigo sabe que va a llegar su hora en que él va a ser echado definitivamente al lago de fuego, al infierno, lugar que está preparado para él y sus huestes. Hago un paréntesis. El infierno fue creado para Satanás y toda aquella tercera parte de los ángeles que fue expulsado del reino de Dios producto de la rebelión que hubo, que lo leímos también en el libro de Isaías. Cuando Satanás se revela delante de Dios y dice, yo haré, yo iré, yo me sentaré, y Dios ve orgullo, ve vanagloria en él, y Dios viene, ¿cierto?, y lo expulsa, porque Dios creó a un querubín, a un ser celestial dentro de muchos que él creó, miles de ángeles, millones de ángeles, que creó Dios, ¿cierto?, para el servicio en el reino de Dios, para la adoración y en la presencia, y estar en la presencia de Dios. Pero cuando este querubín hermoso, como dice el libro de Ezequiel también, ¿cierto?, se revela delante de Dios, ¿qué hace Dios? Lo expulsa, ¿cierto? Este va y contrata, dice que hace un sinnúmero de contrataciones, ¿cierto? Y arrastra o lleva consigo, ¿verdad?, a todos aquellos ángeles que son los que operan con él hoy día en la tierra, ¿verdad?, que donde fue expulsado, y, ¿cierto?, dice que el infierno fue preparado para ellos. Por eso, mis hermanos, cuando, bueno, no es estudio, solamente estoy haciendo un paréntesis, el infierno, ¿cierto?, es un lugar terrible. Es un lugar terrible. Yo no sé si usted se ha quemado con la cocina, con la plancha, o se ha quemado alguna vez, ¿cierto? Y una quemadura, ¿cuánto duele? Imagínese eso, pero 1000 veces más en el infierno. Dice que ahí es el lloro y crujir de dientes. O sea, una cosa horrible. Pero no fue creado para el hombre. ¿Aló? El infierno no fue creado para ti ni para mí. El infierno fue creado para Satanás y sus huestes. Fue creado para aquellos seres que se rebelaron delante de Dios. Ahora, para el hombre va a ser un sufrimiento horrible el ir al infierno. Por eso Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se acuerdan que también les hablé del amor de Dios? Dios no vino a juzgar, no vino a condenar al mundo, sino vino para que el mundo sea salvo. Jesús vino para que el mundo sea salvo. Él quiere nuestra salvación. Recuerde que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados para vivir la eternidad con Dios. Dios nos creó para hacer una familia con nosotros. Amén. Y ahí vemos el amor de Dios, vemos la misericordia de Dios. Dios no nos creó, ¿cierto?, para condenarnos, para echarnos al infierno. Satanás quiere de una u otra manera truncar o afectar o dañar el plan de Dios, que es un plan redentor. Amén.
Entonces, y bueno, y recordamos también, ¿cierto?, cuando está allí el rico y Lázaro, ¿cierto? Y el rico está en el Seol, y dice allí el relato en el libro de Mateo que él clama, ¿cierto? Y dice que él no puede soportar esa llama donde está, porque el infierno es una cosa horrible, ¿verdad? Líbrenos el Señor, amén. Y que nosotros podamos tomar, ¿verdad?, en la salvación de Cristo, el amor de Dios, el propósito de Dios como una cosa seria para nuestra vida. Que no juguemos con esto, mi hermano, porque dice la palabra del Señor que Dios vendrá como ladrón en la noche, ¿verdad? Vendrá en un momento menos esperado, y que nosotros ojalá siempre podamos estar a cuentas con Él, amén. Que nosotros siempre podamos estar preparados, como aquellas 10 vírgenes, ¿cierto? Que habían 5, ¿cierto? Que habían de una manera puesto aceite en sus lámparas, y las otras se habían descuidado, no habían puesto el aceite, y cuando el Señor, el esposo vino, ¿cierto? No estaban listas para irse. Hermanos, que la iglesia, como la esposa del Cordero, podamos estar preparados para que cuando el Señor venga podamos irnos a su presencia, podamos irnos con Él. Porque después vendrá, ¿cierto?, el tiempo muy duro, muy difícil para aquellos que no quisieron recibir aquello. Dice: las armas de nuestra milicia no son carnales. No es que nosotros seamos o tengamos mayor o menor carácter. No es que nosotros vayamos a tomar alguna decisión. Porque cuando hablamos de una guerra espiritual, cuando hablamos de la oposición de Satanás y el diablo, estamos hablando de algo sobrenatural. Por eso dice la palabra que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, ¿cierto? Después vamos a ver algunos rangos ahí espirituales de cómo Satanás tiene toda una organización. ¿Por qué tiene una organización? Porque hay cosas en que Satanás es limitado. Por ejemplo, cosas que Satanás es limitado. Él no es omnipresente. Dios sí. Dios puede estar en todo lugar. Satanás no puede estar en todo lugar. Satanás no es omnisciente. Dios sí es omnisciente. Porque Satanás no puede saber lo que tú estás pensando, pero Dios sí lo sabe. Amén. Dios es omnisciente. O sea, Él tiene la ciencia o el conocimiento por sobre todas las cosas. Satanás no es todopoderoso y Dios sí es todopoderoso. Amén. No hay otro más poderoso que Él. Por lo tanto, ¿verdad?, nosotros podemos, ¿verdad?, saber que nuestra lucha espiritual es una lucha o una batalla ganada. Pero nosotros somos quienes tenemos que declarar aquello. Nosotros somos los que tenemos que tomar aquellas armas y decir: esta victoria es nuestra. Si nosotros lo creemos por fe, si nosotros creemos en su palabra, nos aferramos a sus promesas y tomamos las armas espirituales, hermanos, la batalla está ganada. Amén. Dice la palabra del Señor que Jesús le derrotó, ¿verdad?, muriendo en la cruz, resucitando de los muertos, y dice que le exhibió públicamente, triunfando sobre él. Entonces nosotros creemos por fe que Satanás está derrotado. ¿Dónde o cuándo Satanás toma protagonismo? ¿Dónde o cuándo Satanás se hace grande, se agiganta? Cuando nosotros entra la duda, cuando nosotros no tenemos fe, cuando nosotros no creemos en la palabra, cuando nosotros tenemos una debilidad y no nos hemos fortalecido en el Señor. ¿Se fija? O sea, en el fondo somos nosotros los que terminamos dándole crédito para que Él sea grande. ¿Se fija? Es como cuando se está jugando fútbol y el defensa se le pasa la pelota. Es él el que le da la oportunidad al delantero para que pueda hacer el gol. ¿Te fijas? No sé si me explico. Nosotros somos los que a veces abrimos puertas para que el enemigo gane ventaja. Por eso dice la palabra que no tenemos que ignorar sus maquinaciones. No tenemos que ignorar que Él tiene un sistema en la cual quiere trabajar para que de una u otra manera, en el momento que nosotros equivoquemos, ahí Él toma, ahí Él gana ventaja, ¿verdad? Y a veces en cosas tan sutiles, a veces en cosas tan pequeñas, a veces nosotros no nos damos cuenta que nosotros estamos cediendo terreno. Dice, por ejemplo, la Biblia dice, ¿verdad?, que airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Y a veces nosotros, ¿verdad?, algo nos molesta, pero resulta que eso se va, ¿verdad?, acrecentando y va tomando autoridad sobre nuestra vida y no nos damos cuenta que después caemos en pecado.
Por ejemplo, hablando mal de alguien que porque nos hizo esto y usamos argumentos. Bueno, la palabra del Señor, como digo, nos va a enseñar de todo esto. Sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Sabe? Cuando hay una fortaleza, es muy difícil poder traspasarla. Bueno, antiguamente se usaba mucho esto, que en las grandes ciudades, ¿verdad? En aquel tiempo de Jesús, las ciudades estaban, ¿verdad?, amuralladas, eran verdaderas fortalezas. Había puertas gigantes que no se podían llegar y derribar. Por lo tanto, ¿verdad?, esta similitud es la que se toma para decir que a veces nos encontramos con fortaleza. Si una persona tiene una fortaleza, ya sea algún argumento, alguna excusa, algún pretexto, entonces eso está impidiendo que la presencia de Dios pueda lograr el objetivo en la vida de la persona. Hay una barrera allí que está puesta. Por ejemplo, hay gente que no viene a la iglesia, que no se congrega, porque simplemente hoy día hacía frío y tiene un pretexto. Perfecto. ¿Te fijas? Hay personas que han sido defraudadas, ya sea por el pastor, ya sea por un familiar que era evangélico, y ese es el pretexto o la fortaleza que usan para no, ¿verdad?, acceder a las cosas de Dios. ¿Te fijas? Y así podríamos nombrar muchos argumentos y muchos pretextos y muchas cosas que a veces se levantan. Pero las armas espirituales son para destruir aquellas cosas. ¿Amén? Son para destruir aquella fortaleza. Son para que aquellas cosas no persistan en la vida de una persona. Ahora, cuando ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel, ¿cierto?, fue sacado de tierra de esclavitud y fue llevado, en este caso eran los hebreos, recuerden que después hubo un cambio ahí, que era el pueblo hebreo y después se llamó el pueblo de Israel, pero ellos iban camino a tierra de Canaán, a tierra prometida, que era la promesa de Dios que estaba sobre Abraham. Y ellos van y se encuentran con tierra de Canaán, la estoy tratando de resumir, ¿cierto? Y se encuentran con la tierra de Canaán y encuentran la ciudad de Jericó. ¿Y cómo estaba la ciudad de Jericó? Una ciudad fortificada. Una ciudad donde había un pueblo guerrero. Era una ciudad impenetrable. Pero ¿qué le dice Dios al pueblo? Le dice, mire, ustedes van a tomar las trompetas, ustedes van a tomar los sacerdotes, ustedes van a tomar al pueblo y van a comenzar a rodear la ciudad. Y comienzan a rodear la ciudad por 7 días, ¿cierto? Y a dar vueltas ahí. Y después le dice al último día, ustedes van a ir y lo van a hacer de nuevo. Y esta vez ustedes van a tocar la trompeta y ustedes van a tocar todos los instrumentos y van a gritar con fuerza. Y cualquier nación guerrera con un ejército poderoso se reiría del ridículo, ¿no? ¿O no? Uno ¿qué estar haciendo estos locos? ¿Cómo se le ocurre hacer esto? Porque para nosotros o para la gente del mundo, las cosas de Dios o el evangelio son locura. Son locura. Lo que nosotros hacemos es una locura. ¿A quién se le ocurre día domingo, día de descanso, ¿verdad?, después de toda una semana de trabajo, un día de niebla, helado, venir al templo? Son locos. ¿Por qué no se quedan en su casa acostados, ¿verdad?, abrigaditos ahí? ¿Ah? Eso sería normal. Pero para nosotros las cosas de Dios son locura, porque no caben en una mente natural. Por eso la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales. Y aquí donde opera la fe, donde opera, ¿cierto?, una serie de otros elementos que son tan necesarios. Porque fíjense lo que dice en el versículo 5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿cómo derribamos esos argumentos? ¿Cierto? Con las armas espirituales que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son aquellas armas espirituales? Primero, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es un arma espiritual para nosotros, para la iglesia. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Por lo cual Dios, el Padre, también le exaltó hasta lo sumo, o sea, hasta el máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso que la iglesia, mis hermanos, tiene que tomar este nombre. ¿Cuál es el nombre que identifica a la iglesia? El nombre de Jesús, ¿verdad? Nosotros no vamos en nuestro nombre, sino que vamos en el nombre de Jesús. Si alguien te pregunta a ti, ¿quién te mandó? Y tú dices en el nombre de Jesús, entonces esas puertas, esos argumentos, esas fortalezas tienen que ser derribadas. Amén. Tienen que ser abiertas. Cuando tú vayas a hacer algo, ora al Señor. Mira, esta es mi recomendación. Cuando tú vayas a hacer algo, un trámite, tengas que ir, no sé, a golpear una puerta, tengas que ir a una oficina a pedir una visa, tengas que ir, tú ora al Señor. Dobla tus rodillas, pídele perdón al Señor primero. Pónete a cuentas con Dios y dile: Señor, yo te pido que tú abras esa puerta porque yo voy a ir en tu nombre. Y tú vas a ese lugar y tú dices: en el nombre de Jesús yo declaro que este trámite, que esta persona, ¿verdad?, va a ser usada para bendición mía. Amén. Y ahí aplicamos nuestra fe y ahí usamos el nombre de Jesús. ¿Sabes? Yo me he encontrado con hermanos. El otro día me contaba un hermano y me decía que había ido a hacer un trámite a la gobernación y que el tipo se había burlado de él, que el tipo lo había tratado mal, que el tipo le había dicho. Entonces yo le dije: bueno, pero tú eres un hijo de Dios, tú tienes que tomar autoridad en el nombre de Jesús. Yo no soy cualquier persona, yo tengo un orgullo santo. ¿Sabía usted? ¿Sabía o no? Yo tengo un orgullo santo. Tengo el orgullo de David. ¿Sabía usted? Yo creo que usted lo tome esto. ¿Sabe cuál era el orgullo de David? Cuando vino el gigante, ¿cómo se llamaba? Goliat, ¿cierto? Y se reía y lo maltrataba y se burlaba de él y le decía cosas, ¿verdad?, ofensivas, insultos, improperio. Y va David y toma su honda, ¿cierto?, y toma 5 piedras y se va contra Goliat. David así, chico, peluciento, ¿verdad? Y va donde el gigante, que medía 3,45 metros de estatura. Imagínenlo cómo veía. ¿Y sabe qué le dice David? David le dijo: ¿qué tiene este incircunciso con un hijo de Dios? ¿Verdad? Ahora vas a ver lo que es canela, ¿cierto? Ahora le voy a dar tan. ¿Ah? A mí me asombra eso. ¿Sabe que a mí eso realmente yo digo es que nosotros no hemos sabido tomarlo? Porque cuando nosotros vamos a hacer algo, tenemos que hacerlo en el nombre del Señor, pidiendo a Dios su voluntad y su dirección. Hermano, el enemigo nos está robando. El enemigo muchas veces nos está robando. Nos roba la paz, nos roba la bendición, nos roba, mi hermano, nuestra economía, nuestra comunión, nuestra unidad, nos roba un montón de cosas. Nosotros tenemos que levantarnos en el Señor. Ahora pedirle a Dios dirección. Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Señor, ¿está bien que voy a hacer esto? Que lo que haga sea conforme a la voluntad de Dios, mi hermano, y simplemente tenemos que ir en el nombre de Jesús. Amén. Dice su palabra, de verdad, que nos dio un nombre sobre todo nombre, ¿verdad? Y toda rodilla se ha de doblar delante de este nombre tan maravilloso como es el nombre de Jesús. Todas las cosas por Él y para Él fueron hechas. De nuevo. Todas las cosas por Él y para Él fueron hechas. Amén. Por Él fueron hechas y para Él fueron hechas. Él es el centro de toda creación, iglesia. Si nosotros no entendemos o no creemos esto, estamos fritos. Tenemos que creerlo, porque si no, nuestro evangelio es en vano. Nosotros tenemos que creerlo, que Jesús es el centro de todas las cosas. Por eso este nombre es nombre sobre todo nombre. Hechos, capítulo 4, versículo 12.
Dice la palabra, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro, no hay ninguno. No hay ni el mejor de los mejores. No hay un buen gobernante, un buen rey que haya llegado ni siquiera a la altura de lo que es nuestro Dios. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. Él es el. ¿Sabe cuando nosotros nombramos a Jesús? El enemigo sale arrancando, sale huyendo, porque él sabe, él lo reconoce. ¿Sabe? El enemigo identifica quiénes son de Cristo. Él identifica, ¿verdad?, la presencia de Dios en nuestra vida. Colosenses capítulo 2, versículos versículo 15. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando hablamos de armas espirituales, ¿sabía usted, y se va a reír de esto, que estamos peleando con uno que fue ya desarmado? ¿Podríamos decir que es un león sin dientes? Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero no dice que es el león, dice que anda como, porque Satanás es imitador. Quiere imitar al que es el verdaderamente león, que es Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Él quiere imitar a Jesús en todo, y ustedes se van a dar cuenta que muchas de sus estrategias son imitar. Pero nosotros tenemos al león, que es Jesús, el león de la tribu de Judá. Porque Satanás es un león sin diente, trata de imitar, pero dice que ya no tiene armas. ¿Por qué? ¿Qué pasó con sus armas? Dice, porque Jesús ya le despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente. Cuando un rey iba a la guerra y ganaba esa batalla, ganaba esa guerra, dice que traía a los reyes, traía a los oficiales, traía a la gente importante y los traía encadenados y los exhibía como derrotados. Los ponía en las plazas y decía, miren, estos son los reyes de tal reinado y fueron derrotados por nosotros y aquí están. Los exhibían. ¿Y sabe? Para exhibirlos, obviamente, los exhibían sin su armamento. Estaban totalmente destruidos. ¿Se fija? Eso es lo que Jesús hizo. Dice, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Mis hermanos, ¿y cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? ¿No hace ya más de 2000 años que sucedió? ¿Y por qué entonces nosotros estamos dando hoy día crédito a alguien que ya fue derrotado? Es por nuestras debilidades, es por nuestras dudas, es por nuestros temores, es por nuestra falta de constancia o de consagración. Por eso la palabra del Señor dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? ¿Sabe lo que es huir? Sale arrancando, sale escapando, porque sabe que un hijo sometido a Dios le cree a Dios por fe. Se aferra en las promesas de Dios, cree en su palabra, toma las armas espirituales y dice, yo soy de Cristo. Como le dije también la semana pasada, nosotros tenemos que ser el miedo para Él, no Él el miedo para nosotros. Cuando yo en mi casa siento algún ruido, yo me paro y voy. Y si no hay nada, ¿sabe qué digo? Arráncate, Satanás. ¿Me entiendes? Porque Él quiere infundirte miedo. Porque Él quiere infundirte terror, porque Él quiere infundirte duda. Y cuando tú dudas y cuando tú tienes miedo, entonces tú haces que ese gigante que está derrotado sea grande, sea gigante.
Está así chiquitito. Dice que Jesús lo exhibió públicamente y triunfó sobre él en la cruz. Amén. Mire, es más, dice la palabra que Dios puso al enemigo por estrado de nuestros pies. Mire, está acá abajo. Ahí está, bajo nuestras plantas, porque le dio autoridad a la iglesia. Y la iglesia es usted y yo. Amén. Pero nosotros somos los que tenemos que deshacer las obras del diablo. Nosotros somos los que tenemos que tener la autoridad. Nosotros somos los que tenemos que tener la espada en la mano, ¿verdad? Nosotros somos los que tenemos que levantarnos y no creer para que el enemigo no gane ventaja. En el nombre de Jesús es una arma espiritual. La palabra de Dios, Hebreos capítulo 4, versículos 12. De esto hay muchos versículos que nos pueden hablar, pero vamos a hablar solamente de uno. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una segunda arma espiritual es la palabra de Dios. Jesús le dijo, ¿verdad?, a Satanás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, y solo a Él le adorarás, solo a Él le servirás. Entonces, cuando viene el tentador a nosotros, tenemos que decirle, apártate de mí, Satanás, porque tú no vas a tentar al Señor tu Dios. Porque el que está conmigo es más grande que el que está en el mundo. Amén. ¿Puedes decir esto? El que está en ti es más grande que el que está en el mundo. Amén. Ahora, si es que está en ti, y esa es la pregunta. Por eso la palabra siempre nos insta a convertirnos de todo corazón al Señor, a entregarnos de todo corazón al Señor, ¿verdad? Para que Él sea el dueño y guía de nuestra vida. Amén. Más cortante que toda espada de filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Mi hermanos, ¿qué argumento humano podemos tener ante la verdad de Dios? Dice la palabra del Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. No hay argumento alguno, no hay excusa alguna. ¿Sabe? Yo le contaba a mi esposa, a la pastora, que a veces uno anda buscando una excusa. Y a todos nos pasa. Mire, y usted sabe, yo soy pastor y tengo muchos años en el ministerio y tengo muchos años de hijo de cristiano y de hijo de Dios. Pero también soy carne y también tengo lucha. Y el día jueves estaba helado y yo cansado un poco de la semana de trabajo, y mi esposa me dice, amor, ¿y tú no te gustaría venirte temprano? Y mi carne, sí, le dije, pero avísale a los hermanos que el jueves no haces discipulado y te vienes a la casa. Y sabe que mi carne estaba ahí. Sí, dije yo, si puedo mandar un WhatsApp a los hermanos. Hermano, hoy día no hay discipulado. ¿Me entiende? Pero yo le dije a mi esposa, mira, ¿y cuál va a ser mi argumento? Mi argumento va a ser, hace frío, estoy cansado, estoy enfermo, pero tengo que ser honesto conmigo mismo. Cuando realmente lo amerite, cuando realmente a lo mejor las condiciones no estén dadas, a lo mejor lo voy a decir. A lo mejor voy a decir, ¿sabe? Hoy día no me siento bien. Pero si me siento bien, sería estar dando cabida al enemigo. Yo le dije, mi amor, mira, este estudio que estamos haciendo justamente habla eso. A veces nosotros falseamos evidencia. No sé si me entiende. A veces nosotros inventamos algo y le estamos dando crédito a nuestra carne. Mi hermano, y tenemos que ser honestos. Porque si no hay honestidad en nuestra vida, lamentablemente al que le estamos dando el crédito es al enemigo. Le estamos cediendo al enemigo y le estamos diciendo, mira, tú ahora me guías a mentir. ¿Y sabe qué? A veces la mentira parece una mentira tan blanca, tan chiquitita, tan piadosa, como dicen por ahí. No, si una mentira chiquitita no pasa nada. Pero sabe, el enemigo gana ventaja.
El enemigo gana ventaja. Él es así. Mira, a un cristiano no lo puede poseer. No lo puede poseer porque un cristiano tiene a Cristo en su vida, el Espíritu de Dios, pero sí lo puede desviar. Y un poquito que lo desvíe. ¿O acaso no se ha dado cuenta ustedes, los que son futboleros? Sí, viene al caso. Los que son futboleros, cuando el equipo va ganando 1-0, trata de aguantar el resultado. ¿Ah? Y empiezan a empatar con la pelota y se la tiran para allá y se la tiran para acá y ahí están empatando y el arquero va y el arquero se tira al suelo y bosteza y está empatando, está ganando segundos. ¿Sí o no? Está ganando segundos. ¿Qué quiere lograr? Mantener un marcador. Quiere lograr mantener un marcador. Bueno, el enemigo también actúa así. El enemigo, un segundo que nos desvíe, hermano, está ganando. Está ganando terreno. ¿Se fija? Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, porque a veces cedemos a las tentaciones sin darnos cuenta. Cuando usted dice, tengo mi presupuesto ordenadito, ya tengo, en primer lugar tengo el diezmo, tengo la locomoción, tengo el supermercado, la letra que tengo que pagar y tiene su presupuesto ordenadito. Y justo usted va por el centro y ve allí, ¡pac!, la oferta. Ahí está, la vitrina. ¿Ah? ¿Cómo me vería yo con ese? ¿Cuánto vale? Pero a 10 cuotas, poquito me sirve. Así cedemos, por hermano. ¿Ah? Bueno, habla Señor. Bien, otro argumento, otra arma espiritual. Tenemos el nombre de Jesús, la palabra de Dios, la sangre de Jesús. Apocalipsis 12, versículo 11. Dice, ellos le han vencido. 12:11. Dice, y ellos le han vencido. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo se siente usted cuando usted es un vencedor? ¿Ah? Seguro. ¿Ah? Bien parado, empoderado, porque usted es un vencedor. Pero ¿cómo se siente usted cuando usted está derrotado? Cabizbajo, avergonzado, humillado, triste, decepcionado, un sinnúmero de cosas. Bueno, dice la palabra aquí que para nosotros vencer, tenemos que vencer tomando en cuenta que en la sangre de Cristo hay poder. Amén. Que en la sangre de Cristo hay poder. Pero para que esa sangre realmente cause el efecto, para que esa sangre realmente tenga el valor que corresponde, nosotros, ¿verdad? La iglesia dice que tiene que ¿qué? Primero, la palabra del testimonio. Dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Verdad? Cuando le hablaba en un principio, en la introducción, de que Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y él dijo, ¿acaso yo tengo que ir al vientre de mi madre y volver a nacer? Y él le dice, no, tú tienes que morir a tu viejo hombre. ¿Te fijas? Cuando nosotros menospreciamos nuestra vida, no quiere decir que no valoremos lo que somos, pero lo que sí dice, ¿verdad?, es que tenemos que dejar aquellas cosas que no le agradan a Dios, aquellas cosas, ¿cierto?, que no están conforme a la palabra de Dios. Como dice la palabra ahí, el que mentía, no mienta más. El que hurtaba, no hurte más. El que hacía esto, no lo haga más, sino que haga lo que es agradable delante de Dios. La pregunta es, ¿qué debemos hacernos? ¿Lo que yo hago le agrada a Dios? ¿He muerto yo a mis pasiones? ¿He muerto yo a mis deseos? ¿Y he dejado que Dios se manifieste, se glorifique en mi vida? Allí, haciendo esto, es cuando realmente la sangre de Cristo tiene poder. Mire, cuando tomamos la cena del Señor,
La cena del Señor dice, esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto. Amén. La sangre del nuevo pacto. Nosotros no estamos en el pacto antiguo. El pacto antiguo, ¿cierto?, era la paga del pecado, muerte. Pero el pacto en su sangre es el que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Es que las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. La misericordia, la gracia y el amor de Dios. Recuerde siempre que el Señor no nos vino a condenar, sino que vino para que fuéramos salvos por medio de Él. Amén. Allí está su amor, ¿verdad? Su sangre derramada en la cruz del Calvario. Cuando nombramos la sangre de Cristo, hermano, el enemigo huye. El enemigo huye. El enemigo sabe que en la sangre de Cristo hay poder, ¿verdad? Porque esa sangre que fue vertida en la cruz del Calvario fue por nosotros. Recuerde que cuando fue la muerte de los primogénitos en el pueblo de Israel, ¿cierto?, Dios le dio instrucciones al pueblo y le dijo, ustedes van a pintar los linteles de las puertas, los marcos de las puertas con sangre de cordero. ¿Recuerda? Y le dijo, y cuando pase el ángel de la muerte, va a ver esa señal y a usted no va a tocar ese hogar. Bueno, para nosotros esa sangre del cordero es Jesucristo. Su sangre sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo. Nosotros debemos proteger en la sangre de Cristo. Cuando usted ore, usted diga, yo protejo mi familia, yo protejo mi trabajo, yo protejo mi bendición en la sangre de Jesucristo. Porque en la sangre de Jesucristo hay poder. Cuando el enemigo ve esta señal, mi hermano, no puede penetrar, no puede hacer daño alguno. Amén. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 17. Mire, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted se unió al Señor? Si usted se unió al Señor, recibiéndole como Señor y Salvador de su vida, entonces usted es un espíritu con Él. Y el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, es el espíritu de poder. Espíritu Santo es el espíritu de poder. Traducido es dinamita. ¿Sabe usted lo que es la dinamita? Es un reactivo explosivo, es un explosivo, ¿cierto? Un componente que produce una explosión. Bueno, ese es el Espíritu de Dios. Por eso dice la palabra también en el libro de los Hechos, y recibiréis poder. ¿Cuándo vamos a recibir poder? Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre nosotros. Amén. Entonces, si tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el poder de Dios, porque somos un espíritu con Él. Amén. Amén. Esa es una bendición, mi hermano. Efesios capítulo 3, versículo 16. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. Amén. En el hombre interior por su espíritu. Amén. El espíritu que opera en nuestra vida debe ser el espíritu poder de Dios obrando en cada uno de nosotros. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo obrando en nuestra vida, entonces tenemos el poder para deshacer las obras del diablo. Tenemos la autoridad de Cristo, ¿verdad? Y por medio de su palabra, la oración. Salmo 34, 17 dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra. Amén. ¿Cuántos no queremos ser librados? ¿Verdad? Como yo les comentaba también, dice la oración allí en Mateo capítulo 7, creo que es, dice, ¿verdad? Y apártanos de tentaciones y líbranos del mal, ¿verdad? Allí el salmista también clama en el mismo sentir. Dice que los justos
¿Cuántos justos habemos? Amén. ¿Sabe por qué somos justos? Porque hemos sido justificados. El Señor nos justificó. Mire, hay algo maravilloso que el Señor hizo por nosotros. Esto a mí realmente me ministra mucho. Y es el gran amor de Dios por nuestra vida. Y es que Él, siendo Dios, dice que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que dejó su condición de Dios y se hizo hombre. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mi hermano, mire, a veces nosotros nos olvidamos que fuimos niños. A veces nos olvidamos que un día fuimos trajeriosos por ahí. Yo me recuerdo que cuando yo era chico era muy bueno para el pan. ¿Sabe lo que es ser bueno para el pan? Era bueno para el diente, muy bueno para el pan. Y yo tenía una tía, ¿cierto? Y mi tía era tengo una tía todavía porque todavía está viva. Mi tía era muy cariñosa. ¿Ah? Y cuando nosotros íbamos, la tía siempre preparaba onces. Entonces el día domingo, con mi mamá, salíamos nosotros, los 4 hermanos, mis 3 hermanas y yo, y íbamos a algún lugar y de vuelta pasábamos a saludar a la tía. Y yo no hallaba la hora de llegar de la tía, porque la tía hacía onces ricas. ¿Ah? Y yo estaba chiquito, tengo que haber tenido unos 3 años, y me dicen a mí que yo le decía, ¿y en esta casa no van a dar tecito? Imaginen más o menos el calibre. ¿Ah? Creo que tengo un dicho por ahí, de cuando era pequeño, que todavía algunos me dicen, que yo decía, si tiene pan, no importa que esté duro, porque no importa que me quiebre un diente, lo importante es que haga pan. O sea, así de bueno para comer era, cuando chico. Entonces, cuando yo veo a un niño, si lo veo que tiene alguna necesidad, algún deseo de comer algo, yo de inmediato le doy. ¿Sabe por qué? Porque yo lo viví. Yo era así cuando chico. ¿Me entiende? Ahora, ¿por qué le cuento esto? Que es algo más íntimo. Le cuento esto porque Dios es un Dios que se compadece de nosotros, que nos ama y que tiene misericordia de nosotros. Y Jesús vino para ponerse en nuestro lugar. Mire, cuando usted le dice al Señor, Señor, yo estoy cansado, Jesús también estuvo cansado. Cuando usted le dice, Señor, yo tengo frío, Jesús también tuvo frío. Cuando usted le dice, Señor, yo tengo no sé, hambre, Señor, Él también tuvo hambre. Cuando usted le dice, Señor, es que yo, no sé, la gente me trató mal, me insultó o me dijo esto, a Él también lo insultaron. Entonces, cuando Él intercede delante del Padre, intercede por nuestras debilidades, porque Él se puso en nuestro lugar. ¿Acaso no vemos el amor de Dios ahí? ¿Se fija? Porque Él vino a hacerse hombre para saber nuestras limitaciones, aunque Él era Dios, aunque Él tenía el poder para sanar enfermos y todo, pero también sentía en carne. Y yo me imagino caminando de un lugar a otro, y cuando usted a veces camina y usted dice, pucha, tengo que caminar hasta allá, y a veces a lo mejor tiene el colectivo más cerca que lo tenía Jesús, porque en ese tiempo no había colectivo, no había Uber, no había bus, no había vehículo. ¿Me entiende? Dice que Él caminaba, y cuando tuvo que caminar, ¿cierto? Tuvo que pasar por Samaria. Y los judíos generalmente, ellos iban a dar una tremenda vuelta. Pero Jesús dijo, no, es que estoy cansado, me voy a ir por aquí, por Samaria. Y cruzó por Samaria y se encuentra allí con la mujer samaritana, y viene todo aquello de aquel encuentro con la mujer, ¿verdad? Hermanos, Él nos entiende, amén. Él nos entiende. Y como Él nos entiende, Él quiere librarnos de todas aquellas cosas que podamos estar pasando. Pero tenemos que ir a Él. Mateo capítulo 26. Jesús nos enseña en cuanto a la oración. En el versículo 41 dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. ¿Cómo entramos en tentación? Producto de nuestras debilidades,
y el enemigo, que es el tentador, aprovecha aquella ocasión. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero tenemos una debilidad, y es nuestra carne, porque la carne reclama, porque la carne quiere, ¿verdad? Pero el espíritu está dispuesto. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Velar y orar, ¿verdad? Velar y orar. Y hago una pregunta. ¿Está usted orando? ¿Ha orado? ¿Ha dado gracias a Dios? ¿Ha pedido perdón por sus pecados? ¿Se ha puesto a cuentas con Dios? Mi hermano, a veces queremos, pero no hacemos nada. A veces decimos, sí, yo a la noche voy a orar. A veces decimos, sí, si antes de acostarme voy a leer la Biblia, voy a leer un párrafo de la Escritura. ¿Sabe? Hoy día no podemos quejarnos, hay tanta literatura cristiana, hay tantos mensajes, usted puede entrar a internet, puede buscar en el celular, andamos con la Biblia ahí, o sea, no hay excusa. Pero a veces ocupamos tanto el tiempo en cosas que no nos edifican. Yo estoy seguro que a veces estamos más metidos en el Facebook, viendo cosas que no nos edifican, riéndonos de muchas cosas, ¿verdad? Enterándonos de muchas cosas, pero no damos un tiempo para leer la palabra de Dios. No nos damos un tiempo para estar a solas con Dios. Entonces difícilmente vamos a estar apercibidos cuando venga el tentador. Y va a venir el tentador y, como le dije la semana pasada, de pronto en esas páginas que usted está viendo, ¡pah!, aparece ella allí con prendas menores y usted sucumbe a esa página. ¿Sí o no? Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Nosotros somos los que abrimos las puertas, nosotros somos los que damos cabida al enemigo. Tengamos cuidado, mi hermano. La alabanza, un arma espiritual. ¿Usted sabe que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo? Por lo tanto, si Dios habita en la alabanza de su pueblo, entonces ahí está la presencia de Dios. Por lo tanto, cuando alabamos, el enemigo no va a querer meterse allí. Pero ojo, cuando alabamos, dice la Biblia que Jesús le dijo a la mujer samaritana, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero cuando nosotros cantamos a Dios y no entregamos una alabanza del interior de nuestro corazón, con plena conciencia, consciente de lo que estamos cantando, hermano, es un mero canto. Y ese canto no traspasa ni este techo. Rebota aquí nomás. La alabanza que llega delante de la presencia de Dios es la que sale de nuestro corazón. Tú siempre trata de analizar la letra de la alabanza. Tú siempre trata de comprometerte con lo que tú estás cantando. Y si el Espíritu de Dios te motiva a cantar un cántico nuevo, hazlo. Porque el cántico nuevo es lo que nace de nuestro corazón. Es aquello que cantamos a Dios sinceramente. No lo cantamos por cantar. Porque cuando cantamos una alabanza que nos coordina el ministerio, estamos cantando algo que ya está escrito, ¿cierto? Y si no nos vamos a comprometer con eso y vamos a seguir solamente cantando, pero de los labios hacia afuera, Dios no lo recibe y Dios no lo acepta. Entonces, nuestra alabanza como arma espiritual es aquella que nosotros la cantamos creyendo y declarando lo que estamos cantando. Amén. Creyendo y declarando, ¿verdad? No podemos cantar algo que no tiene relación con lo que realmente nosotros creemos o sentimos. Tiene que haber sinceridad en aquello. Amén. Porque Él habita en la alabanza de su pueblo. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Mire, y cuando adoramos a Dios, también puede ser nuestra adoración personal e íntima, pero también es nuestra adoración grupal, ¿verdad? También es nuestra adoración congregacional, porque la palabra del Señor dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Dios está en medio de nosotros. Esa es una promesa de Dios. Por lo tanto, cuando adoramos en un mismo espíritu, hay una presencia de Dios que se mueve también en ese lugar. ¿Qué es lo que hace el enemigo allí? Ahí no entra. Pero ¿qué es lo que nos damos cuenta a veces? Yo me doy cuenta que muchas veces nos distraemos, que muchas veces estamos pensando en otra cosa,
Que a veces estamos pendientes de lo que vamos a hacer mañana, que vamos a almorzar, que estamos pendientes de que si hicimos tal cosa, de repente nos acordamos. Entonces vivimos así como distraídos y no estamos unánimes juntos. Y hermanos, y la bendición de Dios en la unidad, en la alabanza, es cuando estamos realmente unánimes en el Espíritu. Unánimes juntos, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Amén. Allí es donde se manifiesta la presencia de Dios. ¿Y qué va a hacer el enemigo ahí? El enemigo sale huyendo, el enemigo dice, no, ahí no puedo entrar. Pero ¿qué hace el enemigo cuando ve a alguno, cierto, que está ahí, quedándose dormido, pestañeando, pensando, analizando, que vamos eliminados del campeonato, qué vamos a hacer, por qué vamos a hinchar ahora? ¿Qué pasa con eso? El enemigo gana ventaja, ¿te fijas? ¿Y qué partido darán hoy día en la tarde? ¿Qué vamos a hacer de almuerzo? ¿Habré cocido las papas? ¿Habré puesto el arroz? Oh, me parece que me falta algo, me falta un aliño, voy a tener que pasar al supermercado. El enemigo gana ventaja, ¿te fijas? Te empieza a distraer. ¿Por qué? Porque comienza, ¿verdad?, a maquinar. Comienzas tú a abrirle una puerta y él comienza a ponerte cosas. ¿Me entiendes? Por eso tenemos que tener cuidado. Mire, la guerra espiritual es allí, en ese terreno, en el terreno de nuestra mente. Está allí. Allí entra la duda, allí entra la tentación, allí comienza a maquinar, a darle vuelta. Yo se lo digo de la plataforma en que muchas veces, y a diario tengo guerra espiritual en eso. Yo a veces me doy cuenta de cuando, por ejemplo, estamos en el culto y alguien se distrae con facilidad. Si yo le pregunto la próxima semana de qué es lo que hablamos hoy, entonces voy a saber si estuvimos bajo guerra espiritual. Y créame que se lo voy a preguntar. Y se lo voy a preguntar al azar, ¿ya? Se lo voy a preguntar al azar, porque se la ha hecho muy fácil. ¿Ya? La declaración, lo que declaramos con nuestra boca. Mateo capítulo 16, versículo 19. Mire la declaración. Dice que Jesús le dijo, y a ti, le dice, le está hablando a Pedro, ¿cierto? Te daré las llaves del reino. Dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Cómo nosotros atamos o cómo desatamos? Con nuestra boca, con autoridad, declarando lo que la palabra de Dios nos entrega, ¿verdad? Si nosotros le decimos al enemigo, en el nombre de Jesús, sal fuera, y estamos en autoridad, el enemigo lo único que va a hacer es que salir huyendo. Amén. Porque lo estamos declarando. Si nosotros declaramos sanidad sobre un enfermo, mi hermanos, ese enfermo va a ser sanado. Nosotros tenemos que creerlo. A lo mejor usted dirá, no, es que los milagros en aquel tiempo, no, es que yo no tengo el don. Hermano, pero si tú eres hijo de Dios y el Espíritu de Dios está en ti, tú tienes la autoridad. Amén. Pero tú tienes que declararlo. A nosotros a veces nos cuesta, tenemos miedo, tenemos vergüenza, nos cuesta decirlo, ¿sabe? Y Dios nos ha dado espíritu de valentía y no de cobardía. Amén. Dios nos ha dado espíritu de valentía para declarar las cosas que están en el corazón de Dios. Amén. Tenemos que declararlo, hermano. Tenemos que soltar palabra de bendición. Tenemos que soltar palabra de bendición sobre nuestros hijos. Tenemos que soltar palabra de bendición en nuestro trabajo. Tenemos que soltar palabra de bendición sobre la iglesia. Cuando tú vayas a tu trabajo, bendice tu trabajo. Señor, en este día yo bendigo mi trabajo. Yo bendigo este negocio. Yo bendigo, Señor, este emprendimiento. Yo bendigo mi casa, Señor. Yo bendigo ¿cómo se llama? Mi despensa. Un día me contaba un hermano y me decía, pastor, un día quedamos sin gas. Se acabó el gas. ¿Sabe qué? Dijo, yo en el nombre de Jesús fui y oré por el gas. Dije, Señor, yo bendigo este galón de gas. ¿Y sabe qué? Después le duró 3 días más el galón de gas. Si para el que cree todo es posible, ¿no? Para el que cree todas las cosas son posibles. Pero si usted va, no creo que me pesquen, me van a mirar que tengo un acento medio, no me van a pescar, no vaya mejor, quédese en la casa. No vaya. Usted vaya ganador, vaya ahí, conquiste, vaya usted, arrebate lo que es suyo. Si los cristianos estamos para eso, para deshacer las obras del diablo. Nosotros tenemos que ir en autoridad y creer. Mire, dice la palabra que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y a veces cuando a usted le pasa algo, usted dice, mira lo que me pasó, y usted lo ve como una derrota. Véalo como una oportunidad. Véalo como una opción. Usted está aprendiendo algo, el Señor tiene algo mejor.
Pero uno, ¿qué dice? Mira, es que perdí esto. Sí, pero lo que perdí a lo mejor no era tan bueno como lo que viene. ¿Aló? Lo que perdí no era tan bueno como lo que viene, porque lo que viene es mejor, porque yo soy hijo de Dios y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dale un aplauso al Señor. Es así, mi hermano. Pero tenemos que cambiar nuestra mente, cambiar nuestro switch, pensar distinto. ¿Por qué estamos en donde estamos? ¿Por qué estoy padeciendo esto si soy hijo de Dios? ¿Te fijas? Por eso es que le comentaba lo de David, ¿verdad? A veces tenemos que levantarnos e ir y tomar lo que nos corresponde. Amén. Con autoridad. Dice la palabra del Señor que debemos someternos a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. Si estamos sometidos al Señor, si estamos viviendo conforme a su palabra, mi hermano, entonces debemos levantar nuestra mano en autoridad y declarar que el Señor es con nosotros, que el Señor nos va a dar victoria en todo, que el Señor va a ir delante despejando nuestro camino, que el Señor va a poner sus palabras en nuestra boca, que vamos a poder de una u otra manera, ¿verdad?, creer y desarrollar las promesas de Dios para nuestra vida. Mire, Lucas capítulo 10, versículo 19, dice: he aquí os doy potestad, he aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Yo lo creo. Amén. Usted sabe que Pablo cuando naufragaron en la isla, mire, pues Pablo las pasó de todas. Pablo naufraga en la isla, ¿cierto? Y caen ahí y estaban todos entumidos de frío, y arman una fogata y de repente se le enrolla una serpiente en la mano. Y la gente decía: pero mire, este hombre se salvó de la tormenta, del naufragio, y más encima ahora viene y qué mala pata para Pablo. Pero sabe, Dios lo había llevado con propósito. Porque fue y le predicó a toda la gente ahí y a él no le pasó nada. Porque dice la palabra que aunque tú comas cosas mortíferas, nada te hará daño. Amén. Así lo dice la palabra, así lo declara la palabra. ¿Por qué? Porque Dios nos dio autoridad. Diga conmigo: Dios me dio autoridad. Amén. Y nada me va a hacer daño, nada me va a afectar. Pero yo tengo que creerlo, porque el enemigo nos ha engañado, el enemigo ha disfrazado, el enemigo, ¿cierto?, nos ha mostrado otra verdad. Y nosotros le hemos creído. ¿Se acuerda que yo le hablé de que el enemigo, nosotros creíamos que tenía cachos, que tenía cola, que tenía fuego en los ojos, y mirábamos al enemigo: ¡ay, qué feo!, y nos asustábamos? Pero el enemigo no es eso. El enemigo no es eso. Porque sabe que el pecado resulta atractivo, resulta sustancioso. El pecado, como le dije, viene bien maquillado, viene bien vestido o vestida. El pecado es así. El pecado gusta. ¿Sabe usted que el pecado gusta? Porque nuestra carne es débil y es atractivo para el pecado. ¿Te fijas? Pero el enemigo lo ha pintado de otra manera, porque él sutilmente está trabajando de otra manera. Entonces crean que yo soy feo, crean que yo soy horripilante, crean que yo soy terrorífico, pero por otro lado yo les muestro mi hermosura. Una minifalda ahí, ¿cierto? Una voz seductora, qué sé yo. Cuidado, cuidado. La estrategia del diablo es totalmente distinta a la que nosotros creemos. Pero Dios le ha dado autoridad a la iglesia. Mateo capítulo 18. Versículo 18. Dice: de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo.